Cronología de hechos de violencia en contra de la mujer en Bolivia. Tenemos hasta el momento, durante esta gestión, hasta la fecha, ya 67 casos a nivel departamental, con sentencias condenatorias en contra de estas personas que han agredido a niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos, ¿no? Violación niño, niña, adolescente, violación, abuso sexual, estupro. En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Oruro, hasta la presente fecha hemos atendido 37 casos en esta índole, pero de los cuales 15 vienen a ser productos de los presuntos delitos de violación. Esta gestión hasta el mes de julio, nuestra Defensoría Especializada Penales ha obtenido 32 sentencias, de las cuales tenemos 2 con penas privativas de más de 30 años de cárcel, tenemos 6 con más de 20 años de penas privativas de libertad y tenemos más de 9 con más de 10 años de penas privativas de libertad. Cuando le ha reclamado la madre, le dice, pues, ¿cómo va? ¿Por qué tiene sangre? ¿No? Y le indica que estaría menstruando, ¿no? A esa edad, suponemos que todavía las condiciones biológicas son a otra edad que les dan a la mujer. De acuerdo a esta estadística y a este relevamiento de datos que hemos hecho, hemos podido detectar que el círculo cercano, padre, abuelo, tío, hermanastro, padrastro, son los que vulneran violencia sexual contra los menores de edad. Le sigue los niños de 6 años a 11, donde también están afectados por el tema de la violencia sexual. Aparentemente, en algún momento decían que era violación, ¿no? Pero obviamente ya descarta lo que es el médico forense, todo está, el IMS íntegro, no hay lesiones, entonces suponemos que habría habido algunos toques impúdicos que puedan tener hacia la menor, ¿no? Se tiene el certificado médico forense emitido por el doctor médico forense, se tiene la valoración psicológica, la declaración en cámara Gesell, la valoración psicológica por la línea 56, es decir, se ha hecho el reconocimiento de personas, se tiene todos los elementos en el presente caso. Pido justicia, así retarde y pasen los años, yo voy a seguir buscando justicia para mi niña. Tu parecer, por favor, Marianela. Cada vez que veo esas noticias en las aperturas de cada medio de comunicación, yo creo que una parte de mí muere de impotencia, porque los esfuerzos que hemos venido haciendo desde la sociedad civil y desde el Estado no terminan siendo suficientes. Pero no quiero dejarles en ese pesimismo, sino llamar a la voluntad de todas y de todos a luchar contra ello. Es difícil, en una mente sana no cabe porque una persona puede comportarse de forma tan violenta, tan agresiva y feminicida en contra de otra persona, de esa forma tan violenta y siendo más inocentes las guaguas. Y digo que esto es un tema estructural porque hemos heredado muchas taras sociales que datan no solamente de la colonia, sino del periodo republicano, lo que ha contraído también una etapa de globalización, y si entramos a un análisis psicológico, seguro varios factores pueden encontrarse, pero la clave, en definitiva, abstrayéndonos de la psicología, es el tema educativo. Yo creo que la educación en valores desde la familia está fallando. De pronto queremos tener más cosas materiales y nos estamos olvidando de la parte más esencial de la persona, que es esa parte espiritual, la de realización de cada una de nosotros. Y no siempre tiene que ver con tener lujos o millones de dinero. Significa calidad de vida, compartir lo bueno de la vida con quienes te rodean y más con los tuyos, que nacen de uno, ¿verdad? O procrean. Y los hombres también en esto están castrados mentalmente porque no se realizan en su paternidad, aunque veo que han habido avances, seguro aquí Loyola como Sonia van a decir,
que antes los hombres ni se acercaban a ver a las guaguas. Es más, hasta las mujeres nos decían que era pecado y había que escondernos estando embarazadas. Esos son esas taras sociales que han sido nutridas también por la religión y que hemos ido heredando, por lo que ha habido estas consecuencias de actitudes violentas en ciertas personas. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que activemos nuestra voluntad. Yo creo que la voluntad del Estado, desde la gestión a partir de la constitución política del Estado, se ha desarrollado todo un marco normativo, inclusive modelo en cada ámbito. Para los medios de comunicación, para la prevención y el tratamiento de hechos de violencia, hemos desarrollado el protocolo de abordaje de la información para una vida sin violencia. ¿Cuánto se aplica? ¿Cuánto se entiende? Pues son temas que hay que ir evaluando, y creo que esta voluntad manifiesta de ponerse en acción a partir de la declaratoria de emergencia del mes de julio del gobierno y este decálogo de pactos es que nos está convocando a todas y a todos, independientemente del aparato institucional, a dejar de lado la violencia. Está bien, hemos roto el miedo, hemos roto la vergüenza, se denuncia, es más visible, pero avergüenzan esas cifras. Por favor, en las familias tenemos que reeducarnos y educar en valores a nuestras guaguas. Las escuelas, los colegios, las universidades y todo espacio está obligado, convocado, más que nunca ahora, a hacer este trabajo. Y no tiene que ver con un ámbito electoral, porque el trabajo lo hemos venido haciendo de forma sistemática. Hemos encontrado institucionalidad jurisdiccional como el Ministerio Público o entidades de nueva creación como la FELCB, por ejemplo, sin nada de instrumentos para trabajar. Hoy ya se implementan las cámaras GESEL, ya tenemos un IDIF mucho más equipado en el que se hacen pruebas científicas, biológicas. Entonces hemos avanzado, pero la voluntad es la clave. Yo siempre he dicho y concluyo con esto: es vergonzoso vivir en una situación de violencia, caer con desgracia ante medios, ante otras personas y vivir miserablemente así, en vez de vivir bien, como dice nuestra constitución política del Estado. Solo tenemos que sentarnos a reflexionar para disponer nuestra voluntad a decir cómo quiero vivir. Y ahora todos estamos convocados a buscar ese vivir bien y deshacernos de la violencia, alertar, denunciar y al mismo tiempo accionar nuestra voluntad. Sonia. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el informe y los datos que tenemos sobre la violencia contra las mujeres son un problema de larga data y no solo boliviano, ¿no? Es un tema en el que efectivamente toda la región de América Latina y a nivel mundial hay preocupación porque la muerte de mujeres por su pareja o expareja está teniendo lugar con características que ya exceden a lo que en la época de nuestras abuelitas, por ejemplo, se hablaba de crimen pasional, la mata por amor, ¿no? Ahora efectivamente hay una conciencia respecto de que esto es un crimen. Y es un crimen de odio, es un crimen que mata a las mujeres por ser mujeres, porque es un crimen que se ha identificado gracias al movimiento feminista mundial. América Latina ha sido la primera región que ha planteado la ley contra la violencia hacia la mujer, y con muchas dificultades hemos estado llegando a que los estados se sensibilicen y puedan tener una legislación y unas instituciones. Ahora, en el caso particular de Bolivia, también ya se ha dicho, hay unas cifras que son escandalosas. Bolivia ocupa el lugar, la tasa de feminicidios más alta de América Latina, ¿no? No es la cantidad bruta de la cifra bruta, sino la cantidad por habitantes, por 100.000. Y eso preocupa porque efectivamente Bolivia ha tenido un proceso de cambio muy importante, ha tenido una política y unos ingresos fiscales extraordinarios que nos envidian los países vecinos de todo lo que ha significado los ingresos nacionales, y las instituciones encargadas de hacer realidad
la vigencia de las leyes, pues no han funcionado. Las propias autoridades de gobierno han reconocido que la justicia, por ejemplo, no funciona. Entonces de nada sirve que una mujer vaya y denuncie, porque uno va a tener que ser ella o su familia quien pague la investigación, quien traslade, y que muchas veces a los fiscales, a los investigadores, y que muchas veces termina en soborno y corrupción, porque son demasiados los casos en los que, por ejemplo, la tasa de cumplimiento de sentencias es muy baja. El otro día tuve oportunidad de conversar con una compañera que me decía, bueno, pero por lo menos en Bolivia los feminicidas acusados de feminicidio están presos. Sí, están presos, pero sin proceso y sin sentencia. Entonces hay una cosa que también tiene que ver con el principio de inocencia, y para eso tenemos que tener una conducta expedita en la que los acusados de violencia, de feminicidio y de cualquier violación a los derechos humanos también se les respete sus derechos. Las mujeres, nuestra ley tiene muchas cosas buenas, porque en realidad es un modelo jurídico que se ha aplicado prácticamente en todos los países, ¿no? O sea, no sé quién nos puede tener envidia, querida Marianela, porque de verdad es una ley copy-paste en todos los países de la región. Entonces, lo que sí tiene nuestra ley, que yo considero un defecto que como mujeres deberíamos conversarlo, es el tema de la conciliación. Una dificultad de la ley contra la violencia es efectivamente el tema de... se admite la conciliación hasta por una vez, dice, ¿no?, nuestra ley, pero en realidad no debería admitirse, porque en esa brecha de la una vez aparece todo lo que son los, como decía Marianela, los valores y los prejuicios para que se disculpe, y en aras de la familia, en aras de los hijos, en aras del empleo, mejor discúlpalo, mejor intentemos una vez más. El tema de la conciliación ha sido criticado por todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional, y es un tema que yo creo que en nuestro país se tiene que acabar. Ahora bien, el otro problema que tenemos para entender lo que está pasando es que nos hemos centrado en el tema jurídico legal, sabiendo que nuestra justicia es un desastre de corrupción y de injusticia, pero lo que no se ha hecho es, vuelvo a coincidir con Marianela, pero desde otro punto de vista, porque la educación, tenemos el ministro de Educación más antiguo de la historia, o sea, está 13 años, creo que es el único ministro al que no lo han movido. O sea, él ha tenido todas las oportunidades de hacer efectiva lo que dice la reforma educativa en materia de educación, y ahí estamos viendo que hay un déficit enorme. Los maestras no han sido capacitadas para ese punto. Y finalmente está todo el tema de los otros servicios. Esta alerta que ha lanzado el gobierno, francamente es una vergüenza, queridas amigas, porque lo que dice la alerta de 10 puntos es lo que está en la ley 348. Es exactamente lo mismo. Entonces no nos pueden hacer creer ahora que esto no es un problema electoral. Esto es absolutamente electoral. Es decir, han traído hoy día a la presidenta de la Asamblea General para que marche con el presidente, cuando el presidente no tiene que marchar. El presidente hay que marchar y pedirle a él. Pero él no puede marchar contra sí mismo y pedir sensibilidad sobre algo que está en una ley que ya se aprobó en el país y que no se está cumpliendo. A ver, Loyola. Yo creo que el tema de la violencia contra la mujer es muy amplio. No afecta solo a mujeres jóvenes, a niñas, también a viejas, en la tercera edad. Porque violencia no solamente es, digamos, el feminicidio, la agresión física, hay también la agresión psicológica, y vemos muchos casos, por ejemplo, de ancianas, madres, abuelas, que están abandonadas, ¿no? En La Paz, si damos un recorrido por algunas zonas, vamos a ver a mujeres viejas pidiendo limosna. Entonces yo siempre me pregunto si estamos en un estado donde se piensa o se dice que se ha recuperado una cosmovisión andina, donde la familia, el padre y la madre son la base, digamos, y son lo más respetado que hay. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones de aymaras o quechuas que han dejado de lado esa costumbre, si es que la ha habido?
no hay ese cuidado. Es otra forma de violencia contra la mujer. Creo que además el tema de violencia, además de educación, tiene que ver con las condiciones sociales y económicas, porque vemos, por ejemplo, que no hay trabajos para mucha gente, ni para jóvenes, ni para profesionales, menos para mujeres. Las mujeres en esta época son jefas de familia en un gran porcentaje, tienen que ocuparse de ganar el dinero para mantener a sus hijos. Y las que tienen marido y trabaja el marido o trabaja medias, están sujetas, ¿no?, a lo que da el marido y puede aguantar golpes, injurias, etcétera, con tal de sostener una aparente familia con los niños. Creo que el tema de la violencia contra la mujer tiene que ver con algunos aspectos, como que la mujer, en la mayoría de los casos, no tiene autonomía económica. Depende del marido en un gran porcentaje, porque aunque haga trabajo informal, vendiendo refrescos, dulces o lo que sea, eso no alcanza para los niños. Incluso tienen que ver obligados los niños a trabajar. Entonces, sin autonomía económica, pero con un sueldo digno, que le implique seguridad social, asistencia de salud, etcétera, la mujer va a seguir en esas condiciones aguantando la violencia en la familia. También está la violencia política, ¿no?, aunque eso ya va a otro nivel, que tiene que ver también con las mujeres, de que si bien se ha avanzado en temas de paridad, etcétera, no es real el ejercicio, ¿no? Hay una cantidad de mujeres, etcétera, pero es más formal que real. Y el tema de la autonomía física, ¿no? O sea, el respeto a que la mujer decide sobre su cuerpo, sobre el tema de los hijos, etcétera, que también es otro factor que provoca violencia. Entonces, en la medida en que no se resuelvan esos problemas social dentro de la sociedad boliviana y persiste el machismo, porque el machismo no solo ha venido con la presencia de los españoles en este país. Hay machismo en las culturas precolombinas y se refleja eso, por ejemplo, en la década del 80, cuando se reorganizaba el movimiento sindical campesino. Surgió la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Las mujeres que querían ser parte de esa confederación no las dejaron. Entonces, ¿dónde está ese respeto y el famoso chachahuarmi que conocemos, ¿no? Y por ello tuvieron que organizarse las Bartolinas. Las Bartolinas esas son un resultado de la necesidad de que las mujeres del campo se organizaran para poder llevar adelante sus propias reivindicaciones ante el rechazo de los compañeros varones que no les permitieron ser parte de la CSUTCB. Entonces, son una serie de elementos que indican cómo hay esta cultura de violencia contra la mujer, contra la niña, contra la abuela, es grande y tiene que ver con esa independencia, autonomía que debe tener la mujer para poder construir un futuro distinto.